La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud correcta o adecuada para el creyente? Que eso es lo que nos debe a nosotros interesar y debemos buscar para poder actuar de una manera que le agrade al Señor. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo es un buen ejemplo a seguir para poderlo imitar en cuanto a la actitud o al comportamiento de un creyente. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar leyendo los últimos versículos de ese capítulo y luego vamos a leer el versículo 1 del capítulo 11. Por favor, búsquenlo ahí para que lo puedan tener como referencia. Y al estar hablando del apóstol Pablo, hermano, fue un hombre usado por Dios. De hecho, 13 de las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y aunque fue el último apóstol, fue uno de los que Dios escogió para poder anunciar y predicar el evangelio a los gentiles. Y por eso él es un buen ejemplo para que nosotros podamos tener una guía de cómo debe ser nuestra actitud o comportamiento. ¿Están allí conmigo? 1 Corintios capítulo 10, verso 31 y 33, y luego leemos el verso 1 del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Verso 1 del capítulo 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, pedimos que nos ayudes a poder entender a la luz de tu palabra, que es suficiente, pero tu espíritu necesario para atender el consejo de la palabra, y hoy este día podamos llevarnos, oh Dios, en nuestro conocimiento y una decisión de poder tener un comportamiento de acuerdo a lo que tú esperas de aquellos que somos seguidores tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La actitud correcta o el comportamiento correcto de un creyente, hermanos, debe ser la meta o el propósito de cada uno de los seguidores de Cristo, porque debe ser diferente a las demás personas que no conocen de Dios. De hecho, por eso Jesucristo nos llama o nos identifica o nos da un calificativo de que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra, porque debemos atender o seguir un comportamiento de acuerdo a lo que Él espera. Y como dije al principio, el apóstol Pablo es un ejemplo, y él mismo dice ahí en el verso 1 del capítulo 11: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sin duda él tenía algo que le respaldaba su testimonio, su comportamiento para poder decir estas palabras. El apóstol tenía una manera de pensar, de sentir y de actuar que todo cristiano puede imitar, porque sin duda él seguía los pasos de Jesucristo. En él vemos una actitud primeramente, de humildad.
Lo opuesto a esta palabra humildad es el orgullo. Y algo con lo que nosotros quizás tenemos que batallar internamente y nosotros debemos identificar. El orgullo no puede encontrar lugar en el corazón del creyente cuando ha entendido la misericordia divina, hermano. Cuando uno entiende que por misericordia hemos sido alcanzados, no hay nada de qué gloriarse, de qué sentirse orgulloso de uno mismo. Y eso trae como resultado un carácter, una actitud humilde. Pablo creía que la gracia que lo salvó era suficiente, que así como él había pecado o había sido restaurado, es suficiente para poder salvarnos a todos. Que esa misma gracia puede aplicar a cualquiera aquel que se acerca. La humildad tiene que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 5, versos 5 y 7, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Verso 6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La recomendación y la exhortación del apóstol es que nosotros debemos buscar eso, hermano. Esa humillación, y vuelvo y repito, el término no es algo que uno va a estar, cuando se habla de humillación, es someterse a maltrato o nada por el estilo. Tiene que ver con la obediencia a Dios, el sometimiento, el estar dispuesto a obedecer lo que Él dice. Y para eso hay que vencer el yo, hay que vencer el orgullo. Y a veces uno dice: oh, yo no lo tengo. Y cuando uno está en esa postura, y ahí comienza a dar señales de que hay orgullo. Y es algo con lo que uno tiene que batallar cada día y siempre estar pensando que solamente la gracia y la misericordia de Dios es lo único que nos puede sostener. Y Pablo era uno de los que batallaban, hermano, con su propio carácter, porque él sabía que quién era él. Él sabía de dónde venía, pero una cosa había aprendido: a depender del Señor. Cuando él escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, él dice, verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Por tendencia, hermano, el ser humano siempre quiere ser mejor que el otro. Y eso como que está innato en el ser humano. Se ve dos niños jugando, y si los dos tienen juguete, siempre uno de ellos va a decir: el mío es mejor que el tuyo. Y ya cuando llegamos adultos no lo decimos, pero lo pensamos. ¿Sí o no? Tú vas manejando por la carretera, miras al carro que va a la par y luego dicen: el mío es mejor. Y hay una tendencia, hermano, de poder tener eso innato, pero es ahí donde la humildad o esa actitud que debe acompañar al creyente, de estar humillado, sometido a considerar a los demás como superior a sí mismo. Es decir, antes de pensar, antes de sentir algo o actuar, siempre debe estar en nosotros el pensar en esta acción de humildad.
De hecho, en la misma carta, ahí en el capítulo 5, digo el capítulo 2, verso 5, hablando siempre el apóstol Pablo, él exhorta a los filipenses y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Ve que en el 5 dijo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Que no le importó el ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire, interesante que en la oración de Getsemaní él ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una actitud de humildad, de obediencia, de sometimiento. Y a veces es lo que uno batalla. Hemos estado quizás con muchos años de cristiano, hemos caminado quizás ya por varios años diciendo que somos creyentes, hermano. Pero a veces hay actitudes que no demuestran que somos seguidores de Cristo, porque no las hemos tomado en cuenta. Yo hoy quiero hablarte, pueblo, iglesia, para que nosotros pueda haber un cambio y podamos acercarnos al carácter de Cristo. Es tiempo de ir analizando y tomar en cuenta acciones que debemos hacer en nuestro diario vivir. Hay una infinidad de pasajes que nos exhortan a la humildad, a la humillación, a la obediencia, porque el Señor sabe que es indispensable para el creyente, para agradar a Dios. Siempre es necesario el que nosotros podamos reconocer. Jesucristo mismo, después que Él hace un llamado a los que están trabajados y cargados, ahí por el capítulo 11 de Mateo, el verso 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero luego dice: tomad mi yugo, que es ligero y liviana la carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces nosotros venimos nomás y llevamos las cargas al Señor, pero no seguimos lo demás. Que dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces hay una tarea que no la hemos hecho, hermano. El ser creyente va más allá de solo decir: acepté al Señor, soy un seguidor de Cristo, voy y me congrego en una iglesia cristiana. Sino tiene que ver con el comportamiento y la actitud que tenemos a diario, en cada momento, en cada situación de la vida, cómo enfrentamos las situaciones. Tiene que haber este ingrediente de la humildad. El poder considerar a los demás como superiores a nosotros, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, el no creerse uno mismo. Porque la altivez está tan cerquita ahí que en cualquier momento sale a relucir. Pero cuando estamos dispuestos a ser formados y trabajados por el Señor, entonces Él nos ayuda a que nosotros vayamos adquiriendo una actitud de humildad. Siguiente, debe haber también en nuestra actitud, debe haber gratitud o agradecimiento. El apóstol Pablo, hermano, nunca olvidó cuán lejos lo había llevado la gracia del Padre Celestial. Pablo recordaba con frecuencia a sus seguidores su papel
en la persecución de la iglesia. Él siempre traía a memoria lo que él había hecho, de dónde Dios lo había sacado, y por eso siempre había un profundo agradecimiento. Cuando él le escribe a su discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1, verso 13, él dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él reconoce, hermano, y cuando nosotros llegamos a ese punto de reflexión, entendiendo de que lo que éramos antes y ahora a donde Dios nos tiene, siempre va a haber una actitud de agradecimiento. El agradecimiento es el ingrediente que no debe faltar en cualquier respuesta de nuestra manera de pensar, sentir y actuar en relación con los demás. Si eres creyente, siempre debe haber gratitud, es decir, estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy aquí por lo que Dios ha hecho en mí. Y eso es lo que Pablo siempre tenía en mente, y su gratitud por la salvación nunca disminuyó, aun cuando él había recibido el evangelio por revelación. Él seguía siempre recordando y actuando de que la gracia del Señor era lo que lo tenía allí. Cuando él escribe allí en el mismo libro o la misma carta, 1 Corintios 15, 9 y 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire qué tan interesante es que el creyente siempre entienda esto y debe estar constante en su manera de pensar, sentir y actuar, en la actitud de decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. No importa cuánto el Señor haga a través de tu vida, cuánta bendición o canal de bendición tú has sido para bendecir a otro, siempre debe uno recordar, tener esta actitud, que es la gracia de Dios la que nos permite hacer lo que hacemos en la obra del Señor. Por eso es que él dice en el verso 10 del capítulo 5 de 1 Corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, porque él dice que él fue el último. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Interesante que como creyentes, hermanos, nosotros debemos recordarnos siempre y procurar que nuestra actitud siempre vaya acompañada de gratitud. Lo opuesto a gratitud es ingrato. Una palabra que nosotros usamos muy, se oye muy pesada, ¿verdad? Cuando alguien le dice: no seas ingrato. Pero el ingrato es alguien que no es agradecido. La ingratitud es algo que no nos deja ver el don recibido, lo que recibimos de gracia. Pero cuando hay gratitud, siempre vamos a reconocer de dónde Dios nos sacó y a dónde nos tiene ahora. Que nada de lo que nosotros hemos hecho tiene valor para poder estar en la posición donde Dios nos pone por su gracia y por su misericordia. Y eso debe llevarnos a nosotros tomar siempre en cuenta que nuestro comportamiento debe acompañarnos de esta acción de gratitud. Otra de las cosas que acompañan o que podemos ver en la actitud del apóstol es una dependencia total del Señor. Pablo sabía que era de depender
lo que era depender de su propia bondad y del esfuerzo para ser religioso. Es decir, él quiso agradar a Dios, y todos conocemos la historia del apóstol Pablo, que él por sus propias fuerzas, él pensaba agradar a Dios cuando andaba persiguiendo a la iglesia, y lo hacía con todas sus fuerzas, con toda su convicción, dedicación, él pidiendo cartas para poder ir a perseguir a la iglesia. Entonces, por eso dice que él sabía depender de sus propios recursos. A veces, hermano, el cristiano trata de agradar a Dios a su manera, a sus propias fuerzas, a su manera de pensar, a cómo él concibe la idea de Dios, del mismo y de los demás. Pero se olvida de depender de Dios. Y Pablo tenía esto bien claro. Dice, yo sé lo que es depender de mi propia bondad, cómo lo hice, y no era algo que le trajo un buen resultado. Pero ahora él describe la fuente de su fortaleza. Él sabe de dónde venía la bendición que lo podía llevar a tal punto de poder glorificar a Dios y saber que de ahí depende la fuerza y la fortaleza. Por eso él dijo ahí en el verso 10 del capítulo 15 de 1 Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor. Ve como una dependencia total, ya no confiando en lo que él es o lo que él tenía, sino poder saber que una vida que le agrade a Dios y una actitud correcta es saber depender del Señor. Nuestras habilidades, hermanos, nuestros recursos a veces pueden estorbar en el plan que Dios tiene para nosotros. Por eso es indispensable que nuestra actitud tenga una dependencia total del Señor. Pablo deseaba más de Cristo y menos de él mismo. Y no solamente lo hablaba, no solamente lo escribía a las diferentes congregaciones que él había formado, sino que lo testificaba y lo vivía. Cuando él escribe ahí en los Filipenses capítulo 3, verso 8, él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, por eso es que él es digno de imitar, hermano. A veces a uno le cuesta no solamente dejarlo todo, sino algunas cositas. Algunas cosas. Ay, uno puede cuestionar o puede estar vacilando en cuanto a tomar decisiones. O esto, o sirvo en esta área, o el Señor me está hablando a través de su palabra, sí, pero es que esto no. Y eso es lo que el apóstol, y si usted ve la descripción de Pablo, hermano, en su presentación, cuando él dice hebreo de hebreo, en cuanto a la fe, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, todo lo he guardado. Es decir, era un hombre capacitado, letrado, instruido. Pero él, cuando va y le escribe a la iglesia, cuando él los exhorta, porque esto sigue después del capítulo 2, cuando lo que leímos, cuando dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él les estaba hablando de la humillación. Pero aquí le da a entender la dependencia que debe haber del Señor. Por eso es que él dice ahí en el verso 8 del capítulo 3 a los Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y aquí es donde nos debe llevar a la reflexión. ¿Cuánto hemos dejado, hermano,
por querer aprender más de Cristo. Piense en su caminar como creyente. ¿Cuánto usted ha dicho, oh, esto lo voy a dejar a un lado porque quiero conocer más de Cristo? Es una decisión dura. Hay algunos que no están aquí porque decidieron otra cosa. Estaba más bueno lo que estaba en casa o lo que iba a suceder ahora. Y son pequeñas cositas en nuestro diario vivir, cómo reaccionamos, si realmente somos creyentes, qué es lo que debemos hacer, hermano. Por eso es que hay mucho estancamiento en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, porque no hemos entendido a qué nos ha llamado el Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que accionar, no solo conocer, sino tomar decisiones en cuanto a nuestra vida personal. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Somos creyentes o somos oyentes? Como ya hemos expuesto en algunas otras exposiciones. Pero debemos saber que hay una acción que Él demanda y Él espera que nuestra actitud, nuestro comportamiento sea encaminado a formar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, hermano, no se va a formar en nosotros si no hay humillación, no hay gratitud y no hay una dependencia total del Señor y poder evaluar entre las cosas y poder tomar decisiones certeras en cuanto a qué nos conviene, como lo hizo el apóstol Pablo. El poder decir, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Terminábamos el canto, nosotros decíamos, si tengo a Cristo lo tengo todo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo conciben así, de esa manera? Aprendamos a depender entonces de Él. Aprendamos. Es un esfuerzo, es una dedicación y una confianza que tiene que actuar la fe. Porque a veces hay momentos que uno va a decir, bueno, pero yo no lo veo y no sé si va a suceder. Pero la dependencia incluye el estar confiado de que Él sí lo puede hacer. El mismo apóstol Pablo, hablando siempre en la carta en los Filipenses, cuando ya ahí por el capítulo 4, los filipenses le estaban ayudando a él porque estaba en una situación de escasez. Pero él les hace ver y les agradece por la dádiva que habían tenido con él. Pero en el verso 11 del capítulo 4, él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde aparece el verso que todos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué estaba hablando el Señor? De una dependencia estaba hablando Cristo. Le estaba diciendo a los filipenses, gracias por lo que la ofrenda que me trajeron, por la ayuda. Pero no lo digo porque tenga escasez, sino porque agradezco una actitud por lo que ellos estaban haciendo, pero les da a conocer la dependencia. Por eso el creyente que depende de Dios, que depende de su Señor, no importa las circunstancias de la vida, siempre el gozo lo mantiene en un mismo estado constante. Porque depende del Señor. Su gozo no depende de las circunstancias de la vida. Es decir, te va bien, gloria a Dios, aleluya. Te va mal, ay, es que Dios no me escucha. Ay, que se olvidó de mí. Pero cuando aprendes a depender de Dios, hermano, el gozo es constante. Tu vida está siempre alabando y glorificando al Señor. En los momentos de escasez
sabes que el Señor te va a suplir. En los momentos de abundancia, sabes agradecerle que de Dios viene todo don perfecto. Y toda dádiva viene del Padre de los cielos. Porque aprende a depender de Dios. ¿Cuánto nos hace falta como creyente tener en cuenta, hermano? Una dependencia total del Señor. Confiar que el Señor se ocupará. Dice la palabra del Señor que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que necesitamos. Y hago esta aclaración: lo que necesitamos, no lo que tú quieres, porque tú y yo queremos mucho, ¿no es cierto? Él no dice te dará lo que quieras, no. Dice la palabra te dará lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es aquello que nos sirve para nuestra existencia. Pues usted y yo queremos muchas cosas. Bueno, por lo menos yo. No sé usted. Quisiera esto, o como quisiera esto. Pero cuando tú aprendes a depender de Dios y lo que dice el apóstol Pablo, por todo he sido enseñado. Porque cuando conoces a Cristo, hermano, Él te enseña todas las cosas. Te enseña a reconocerle cuando hay escasez. Él sabe que Él te proveerá. Dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Algunas cosas no me faltarán. Nosotros lo creemos así, hermano. Algunas cosas no me faltarán. ¿Por qué le digo? Porque nos preocupamos cuando faltan algunas cosas. No creemos que Él nos va a suplir de toda nuestra necesidad, porque no hemos aprendido a depender de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, hermano, Él siempre suplirá nuestras necesidades, porque esa es la voluntad de Dios para con sus hijos. Dijo el salmista David, yo esto lo repito y no me canso de decirlo porque lo he vivido, lo he experimentado. Él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de sus hijos a su tiempo. Él suplirá cuando aprendemos a depender de Él, y la mano proveedora de Él estará en el momento que tú lo necesites. Él se hará presente, hermano, para que entonces nosotros podamos glorificar su nombre. Gloria a Dios por un padre que tiene cuidado de sus hijos. Pero como creyente debemos aprender a depender de Él. Por último, en Pablo podemos ver una actitud de convicción. Convicción, hermanos, es aquello en lo que tú estás convencido de algo. Y cuando estás convencido de algo, tú lo haces. Tú puedes creer en algo, puedes saber algo, pero no convencido. Mire cuál es nuestra visión. Hacer de cada persona un creyente, y de cada creyente un discípulo determinado a vivir su gloria, su vida para la gloria de Dios. O sea, nuestro trabajo aquí es llevar al convencimiento de que cada uno de ustedes determine, se convenza de vivir su vida para agradar a Dios. Mientras usted no esté convencido de eso, cualquier cosa lo va a desviar de su caminar como hijo de Dios. Pablo tenía muy determinado a que Dios lo había llamado. ¿Cuál era su misiva? Él sabía que su estilo de vida, mientras peregrinaba por este mundo, su vida estaba determinada para la gloria de Dios. Gálatas capítulo
20, que él es mismo el que le escribe a ellos, en el capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire cuán lejos nosotros estamos de proclamar esta palabra, o qué tan cerca de poder decir, como decía él: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué se refiere eso? Al morir al yo. Eso es crucificar la carne. El yo nos pide muchas cosas. A lo mejor hoy nos estaban pidiendo algunos de los que están acá de no venir aquí a la iglesia. Y tú estuviste batallando con el yo ahí, ¿no? Internamente. No, pero si no llega el pastor te va a llamar mañana. No, pero si no me mira. O a lo mejor fue el Espíritu Santo. No, ve, porque allí vas a recibir palabra de vida. Palabra que te va a edificar, te va a fortalecer para el resto de la semana que vas a estar ahora. Por eso él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire que esa es una batalla de todos los días, hermano. Hacer morir el yo. Porque ahora venciste quizás y le superaste al deseo que ese yo tenía, y el hombre espiritual logró buscar de Dios, pero mañana va a traer su propio afán y va a venir otra vez. Pero dejar que Cristo actúe o viva en nosotros es parte de nuestro comportamiento como cristianos, de estar convencido que solamente guiados por el Espíritu Santo vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso cuando escribe el apóstol Juan, capítulo 15, verso 5 de Juan, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, tenemos que tener una dependencia para poder tener una convicción, hermano. Una convicción de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Ahora, al final de su vida, Pablo estaba tan seguro de que Dios era digno de todo honor, toda gloria, alabanza, como lo estuvo justo en el momento cuando él se convirtió. Es decir, cuando él entendió quién era Cristo, él buscaba tener una relación con el Señor, y eso no cambió. Por eso cuando conocemos a Cristo en plenitud, siempre va a ir de gloria en gloria, perfeccionando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Porque Él no cambia ni tiene variación, y Él entendía para cuál fue llamado, y para eso Él tenía que tener una actitud o un comportamiento como Dios se lo demandaba. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6 y 7 dice: porque ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, usted y yo como creyentes nos espera una vida eterna. Y hay promesas de Dios, dice el Señor Jesús, hablándole a los discípulos antes de él de partir. Dice: creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si queremos llegar allá, hermano, debe haber una actitud como creyente de imitar a Cristo. Y puse yo al apóstol Pablo porque es alguien que vivió aquí, es alguien que estuvo
pero también él dice, como yo de Cristo. Es decir, él seguía los pasos de Cristo y en obediencia a él nosotros podemos saber que también podemos nosotros imitar a Pablo y seremos imitadores de tener el carácter de Cristo en nuestras vidas y así poder nosotros agradar a Dios. Hoy, hermano, al reflexionar en esta porción o en este pensamiento, que cada uno de nosotros podamos hacer una evaluación como creyente. Primero, si tú estás convencido de que eres un creyente, un seguidor de Cristo. Y luego, ¿cuál es tu actitud en las diversas situaciones de la vida? ¿Cómo reaccionamos o respondemos a ella? Si hay humildad, gratitud, dependencia y convicción, que nos van a ayudar, no son todas, pero que nos ayudan a poder tomar un comportamiento que nos va a ayudar a acercarnos al carácter de Cristo, porque a eso hemos sido llamados, a que Él pueda formar en nosotros a través del Espíritu Santo ese carácter donde nosotros podamos representarlo. Hace unos domingos yo hablé que nosotros somos embajadores de Cristo, pero para eso debemos nosotros actuar o comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y esas cosas que estamos viendo, podemos reconocerlas, hermanos, en nuestra actitud. Qué bueno, va por buen camino. Pero si no, es tiempo de tomar acción. Como dije hace unos momentos, el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual no va a llegar por lo cuanto conocemos, sino más bien cuanto obedecemos de lo que sabemos. Y a veces eso requiere cambios en nuestra manera de comportarnos. Uno puede saber cómo reacciona en las diferentes situaciones de la vida. Yo espero que podamos llegar a conclusiones propias y poder decir a través de tu vida, de tu caminar como hijo de Dios, tomar en cuenta que en la actitud deben acompañarte esas cualidades y llevarlas a la práctica. Y entonces vamos a ver una diferencia en cuanto al crecimiento de nuestra vida espiritual. Dios siempre anhela el poder formarnos y estructurarnos y acercarnos más a Él. Entre más uno cede su vida a Él, más el Espíritu Santo trabaja. Que cada uno de nosotros pueda dejar que el Señor trabaje de una manera